cristianoide, por lo menos, ¿no? Así que esta sería una posibilidad que se está dando y que hay que atacar. Todo el norte viene a veranear al sur y están cambiando. Yo me acuerdo que cuando estudié en Austria, en Múnich, en Alemania, en Suiza, etcétera, menuda diferencia hay con hoy día. Porque el turismo fundamentalmente los está cambiando de forma de pensar. Se han acercado a nuestro cachondeo. El cachondeo sudista es lo mejor y lo peor que tenemos. Lo mejor porque nos tomamos la cosa no tan a la tremenda laboral como en el norte. Hombre, lo peor porque exagerado efectivamente es una melopea, ¿no? Entonces, efectivamente ellos están cambiando. Nosotros debemos cambiar también, ir al norte, estudiar en el norte. Por lo tanto, teoría del mestizaje y de las mezclas, de la coimplicación y de la coimplicidad. Eso nos enriquece, eso nos hace personas y lo demás nos hace identitarios, números abstractos. Muy bien. Quiero añadir solamente un matiz a lo que he dicho antes, y es que, o una explicación mejor dicho, y es que no creo en la identidad. ¿Por qué no en las identidades, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque, como he dicho antes, es la aspiración a ser uno mismo, a ser imperturbable, a ser definitivo. Lo humano, la humanidad, es justamente lo contrario. Es una travesía del reino animal del espíritu al reino de la inteligencia. Es decir, es la educación, el cambio permanente, el amejoramiento individual y colectivo. Y, sin embargo, esto no quita para que tenga que reconocer que la identidad, en cuanto da lugar a ideales colectivos e individuales, uno cree que ha llegado a tener una identidad, ¿no? Pues tiene una cierta utilidad. Esa utilidad es, o se expresa en eso que llamamos historia, que es la expresión de las contradicciones. Nos planteaba Eugenio, ¿cómo es posible compaginarla, o qué relación puede haber entre la identidad europea y las otras identidades? Bueno, pues la relación será conflictiva, contradictoria, pero a esa conflictividad le llamamos historia. Bueno, pues yo sinceramente voy a contar una anécdota personal para intentar explicar lo que quiero explicar, ¿no? Efectivamente coincido con Luis en que las identidades son múltiples, cambiantes y no son ni líquidas, que diría Bauman, son gaseosas, ¿no? O sea, están flotando y cambiando permanentemente, ¿no? Pero el espacio vacío no existe. Entonces es muy difícil que alguien no se sienta identificado con algo, aunque ese algo cambie, sea múltiple y se mezcle continuamente para dar lugar a ese mestizaje, ¿no? Pero siempre un poco en esa línea. Yo la verdad es que tengo un problema, y es que mañana me invitáis a dar una vuelta por Bilbao y a la media hora se me paga el acento vasco. Lo siento, pero es que es así. Y me voy... Y en Flequillo no lo tengo así bien. Y luego al día siguiente me paseo por Cataluña, que tengo también buenos amigos, y enseguida también empiezo a hablar catalán de mala manera, porque no sé, pero bueno. Es decir, yo tengo en mi naturaleza esa capacidad, ¿no? Bueno, si es capacidad, incapacidad, pero de alguna forma me siento cómoda, y me siento cómoda en Inglaterra, ya sé que es difícil, pero hasta en Inglaterra. Me siento cómoda en Francia y me siento cómoda en Italia. ¿Cuándo me hizo chip la cabeza? Pues la primera vez, que además yo era bastante jovencita, que visité un país árabe. Y entonces me di cuenta, musulmán, y entonces me di cuenta que mi identidad no tenía nada que ver con eso. Que yo no tenía que ir por la calle con una camisetita bastante discreta y un pañuelo en el bolso por si me lo tenía que echar por los hombros. Que yo no tenía que, concretamente fue en Marruecos en este caso, pero podía haber sido en otros muchos sitios, ¿no? Que yo no quería tener que ir buscando sistemáticamente restaurantes donde poder cenar con una copa de vino o donde poder tomar una cerveza, que yo no quería sentir esa opresión que estaba sintiendo, y entonces sí que por primera vez en la vida sentí una identidad, en el sentido que sentí algo que me diferenciaba de lo que allí estaba viviendo. Y al mismo tiempo mi cabeza expresó una contradicción, ¿no? Y es, ya está la europeíta de turno aquí haciendo alarde de no sé qué libertades, cuando en el fondo sabes que también son mentira en buena medida lo que se vive allí, ¿no? Pero esa opresión que yo sentía allí, esas identidades tan marcadas, tan diferentes, a mí me hicieron sentir la diferencia y me hicieron de alguna forma ver con qué me identificaba yo.
Eso es España, eso es Europa, eso es Occidente, eso pueden ser muchas cosas y podemos debatir para ajustar bien qué es eso, ¿no? Pero ahí es donde de alguna manera yo sentí esa diferencia. Entonces, ¿cómo conciliar esa supuesta identidad supraestatal a nivel europeo que comentas con otras identidades más particulares? Es que igual no consiste en conciliar, o sea, igual consiste en construir desde ese mestizaje. Igual consiste en reconocer las diferencias y sacar lo mejor de ellas. Y juntos hablar y construir ese mestizaje que nos hace iguales en la diferencia, ¿no? Yo más apostaría por ahí. No sé si solucionará algo o no, pero me resultaba sugerente. No sé si va a responder a la respuesta de Eugenio, pero yo es que creo que sí hay identidades y que nadie puede, consciente o emocionalmente, negar la identidad. Mi problema que intento explicar y el que creo que me preocupa realmente es quién, por qué, cómo y a qué interés sirve se generó con esa identidad. Si es personal no tengo ningún problema, si es colectiva sí. Yo amo Marruecos, aunque detesto a su gobierno corrupto, no he tenido la sensación, soy un hombre, es verdad, pero con las mujeres con las que viajaba iban en camisas de tirantes, sin sujetador y con los pezones marcados y visibles. Bebimos vino y cerveza en muchos sitios donde se podía, en otros no. Aquí vimos otro tipo de imposiciones. Y sí que me sentí en mi casa, porque en realidad las relaciones que mis vecinos tenían con la comida, con la bebida, con la actitud y el rol de acogida y de, ¿cómo se dice el percibir en tu casa? De hospitalidad. Bueno, este que recoge, ¿quién es ese? El anfitrión, perdón, que soy mayor. Anfitrión, y además estoy, el anfitrión era exactamente la misma que mi abuela y que mi abuelo tenían en su pueblo, la misma. Y yo me sentí nieto culturalmente de mucha gente de ese país. Y cuando iba a zoquear, que me gusta porque me sale mi lado maruja y mi lado gitano, en realidad era la estrella del zoco porque no había mono que se me resistiera zoqueando. Y eso lo sabía hacer de modo innato porque mi abuela era así. Y porque recuerdo a mi madre yendo a comprar toallas y sábanas y diciendo, bueno, que me llevo a las 3, la cuarta me la regalarás, ¿no? Y eso se llama zoquear también. Así que las identidades culturales son otras. Tú te estabas refiriendo, Cristina, me parece, al mundo islámico. No será este ateo el que defienda al mundo islámico. Pero eso es una identidad colectiva impuesta por el poder y emocionalmente aceptada con unos objetivos políticos y económicos. Por eso digo, sí hay identidades, colectivas e individuales. Preocupémonos por el lugar, el origen y la razón por la que se crean. Y para acabar, otra anécdota personal. Mi amigo Max, el de Malmo, vota conservadores suecos, que tampoco son los peperos aquí, conservadores suecos. Yo milito en la izquierda, en la de verdad, no en la del guapo. Milito en la de verdad. Y un poco vieja, además. Y somos iguales, porque los dos podemos cantar a la vez las canciones de Bob Dylan. Nos sabemos de memoria las de ABBA, y él es muy hetero y multipadre, porque allí como que subvenciona la paternidad, pues se puede. Y él es multipadre, nos sabemos a ABBA, nos cantamos la canción de Susanna Hoff, hemos visto Friends. Recuerdo que en Irán manejar versiones piratas de Friends como serie, más están prohibidísimas, era el símbolo de la libertad. Y recuerdo que contacté con un grupo organizado de gays y de mujeres feministas heterosexuales en Irán, cuya máxima aspiración revolucionaria era doblar con sus voces no profesionales Me llamo Harvey Milk, la película estadounidense, fantástica por cierto, del primer concejal abiertamente gay que consiguió su acta de escaño en San Francisco con el barrio en Castro Street. Y eso no es ni cultura norteamericana, ni laica, ni islámica, ni cristiana. Se llama cultura occidental. Tic-tac, tic-tac. No. Se llama cultura capital, la que te provoca el consumo. Al final, no somos más que hijos e hijas de aquellas cosas a las que somos capaces de acceder, fundamentalmente económicamente. Mi madre es otra mujer de la que era hace 30 años, porque descubrió el móvil, el dinero. No era la sumisa esposa criadora de 3 hijos hasta aquí de pañales y sin lavadora que luego tuvo porque es muy mayor. Y esa identidad no se la cambió una vida cultural, se la cambió una construcción cultural derivada del materialismo. Por eso insisto en vincular al poder y a la economía cualquier concepto de entidad. Diógenes, Feuerbach y Marx. ¿No era Diógenes? Permitidme, si me equivoco me corregís, que seguramente la cagaré. Aquel que decía que ya valía de que los filósofos contemplaran el mundo, que había que contarlo. Luego Marx dijo en la tesis 11 de Feuerbach, hasta ahora los filósofos han explicado el mundo, de lo que se trata es de cambiarlo.
Pero para cambiarlo hay que interpretarlo, ¿eh? Correcto, correcto. No digo en lugar de, digo además. Hasta ahora hemos hecho esto, ahora Cuando vamos. cambies lo puedes cambiar a peor, como ha ocurrido en ciertos países, no solo islámicos, sino europeos, sí. ¿no? Lo que estoy diciendo otra vez, ¿no? ¿Qué tema hemos abierto? Aquí. es que no está bien. Es que para acabar es que recogiendo vuestras derivas, a mí me parece que, y volviendo a mi relación o mi referencia a la cultura de paz, que es la voluntad de querer vivir juntos y juntas, es la interculturalidad. Yo vino de la multicultural. No tengo ninguna gana de respetar algunas culturas. No respeto, sino combatiré hasta con la cárcel, la ablación del mundo islámico, el machismo gitano, por ejemplo, así como colectivo. O sea, y no me convierto en racista después de 8 años de voluntario en la Federación Gitana. Lo que quiero es superar el abandono del derecho humano para crear una interculturalidad, recoger partes de las culturas, que económicamente, neoliberalmente se llama globalización, que creo que es horrenda, culturalmente también es globalización, pero otra, la que nos permite hacer práctica la cultura de paz. Estoy intentado en dejarles que ahora ellos entre sí se casquen. Bueno, yo había traído, hablando de lo que sería ese desinterés ciudadano que está dando lugar a este fenómeno y que las respuestas de ellos han puesto en su sitio, yo he traído una frase que, por cierto, casualmente después comprobé que también Fernando había traído a su blog, y que es una frase de Bertolt Brecht, que en definitiva nos prevenía un poco de lo que podía ocurrirnos como ciudadanos poco integrados en el sistema, y que decía: el analfabeto político que no escucha ni habla y que no participa de los acontecimientos que afectan el funcionamiento de la sociedad no sabe que el costo de la vida, del pan y de todo lo necesario dependen de decisiones políticas, y que de su ignorancia nace el político corrupto al servicio de los grandes intereses económicos. Esto trae un poco a cuento esa otra, digamos, vía que os pretendo proponer, que es posible una identidad nacionalista frente a un aparato de poder económico tan importante como se demuestra que existe. Y una segunda consecuencia: ¿tiene futuro una Europa poco cohesionada, moral y empíricamente, que es capaz de olvidar con tanta facilidad la experiencia vivida no hace tanto, que llevó al horror y al fin casi de una civilización? ¿Es posible esa identidad que hablamos?